¿Tu impresora 3D imprime mal? Bueno, pues deja de darle vueltas al slicer porque a lo mejor el problema no está ahí. Tanto si sois principiantes como profesionales como ingenieros, todos nos enfrentamos al mismo problema y es el mantenimiento de la impresora. Revisar la máquina a diario y realizar el mantenimiento es un paso esencial para asegurar la continuidad de la impresora y de su buen funcionamiento. Pero más importante aún, para prevenir los problemas que pueden ocasionarse durante el proceso de impresión y que al final acaba estropeando la pieza. También entra en juego en este punto la propia arquitectura de la máquina y dependiendo de cuál sea, de qué estructura estamos hablando, las cosas, el mantenimiento y esos puntos pueden cambiar. En este vídeo vamos a aprender y detallar qué es lo que tienes que hacer dependiendo de cada máquina. Pero el primer paso es entender estas dos arquitecturas y dentro de esto los dos principales, que son las Core XY o las BetSlinger. Y algunos ahora me estaréis diciendo, pero hay más arquitecturas que esas dos. Y os digo, pues es verdad. Pero por cosas de tiempo y porque la vida continúa, hoy nos centramos en estas dos. Y si os interesa tener un vídeo como este sobre una arquitectura en concreta o sobre un modelo concreto, pues nos lo decís en los comentarios y nosotros nos ponemos a ello. Ahora, después ya de entender todo esto, vamos a ver el mantenimiento mecánico y estas cositas. Luego el sistema de extrusión, luego todo lo relacionado con la adherencia y un paso para entender la electrónica y el mantenimiento que se hace a esta también. Y al final del todo, en un rato, pues os dejo un planning de los pasos que tenéis que seguir para llevar un correcto mantenimiento de tu máquina. ¿Os parece bien este índice? ¿Os parece bien el programa, el sistema educativo? Sí, perfecto, seguimos. Dentro intro. Vale, la diferencia entre estos dos tipos de arquitecturas. Las BetSlinger son máquinas en las que el cabezal se mueve en el eje X y la cama se mueve en el eje Y. Estas las podemos ver en máquinas como la Cobra X, la Spark X o la Ender 3. Este tipo de arquitecturas son ahora mismo bastante estándar. Las primeras impresoras 3D, cuando ya se podía hablar de impresoras 3D propiamente y con su nombre entero, tenían esta arquitectura. Las Core XY son un poco más diferentes. Los ejes X e Y se encuentran en el mismo plano, por lo que es el cabezal el que se mueve entre estos dos. Y la cama solamente se mueve en el eje Z. Encontramos esta arquitectura en la gran mayoría de máquinas que salen ahora mismo, las Bambu Labs, las Snapmaker, las Flashforge, la Centauri Carbon. No solo que la arquitectura sea diferente porque luce diferente, sino también porque esto tiene una consecuencia en cómo se mueve el cabezal y al final en cómo se acaban las piezas y en su velocidad. En una BetSlinger, la masa que se está moviendo es la cama. En una Core XY, la masa que se está moviendo es el cabezal. Esta es la principal diferencia. Esto lo que implica es que el cabezal es un elemento mucho más ligero que mover que la cama entera. Por eso se alcanzan velocidades más altas con Cores XY que con BetSlingers. Hay algunos ejemplos puntuales de que una BetSlinger puede ser más rápida que una Core XY, pero básicamente son momentos en los que alguien ha decidido fardar de BetSlinger y darle una cantidad de músculo que el mercado no está proporcionando ahora mismo ni en oferta ni se está pidiendo en la demanda. O sea, que si encontréis algo seguramente sea anecdótico. Pero en lo que hoy nos ocupa en este vídeo, el mantenimiento, aunque cambien estas dos arquitecturas, comparten un montón de puntos en común. Además que cada arquitectura tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El gran punto fuerte de la BetSlinger es que es una arquitectura muy sencilla y la hace muy fácil de desmontar. Es una estructura simplificada que la hace ideal para principiantes y para gente que no quiere complicarse mucho la vida. En cambio, las Core XY son sistemas mucho más cerrados que te dificultan mucho más todo este mantenimiento y las mini tareas que tienes que hacer para llevarlo a cabo. Si queréis un ejemplo, en las Core XY, cuando tienes que toquetear los motores, suele ser un fastidio, porque estos se suelen encontrar al fondo de la máquina con cosas en medio que mejor si no tocas. El recorrido de las correas también es muy particular. Al contrario que en una BetSlinger, en la Core XY se suele utilizar bucles de correas. Todo esto también entra en juego cuando queremos hacer el mantenimiento en nuestra impresora. Vale, pero también os aviso que cuando queréis hacer el mantenimiento vais a necesitar herramientas. Aunque recibimos un pequeño kit de principiantes cuando compramos una máquina nueva, este kit básicamente es más unas llaves Allen y algún destornillador para o desmontar la propia máquina y normalmente una cuchilla para tirar para adelante para decir que vienes equipado, pero no suele ser suficiente para todo el mantenimiento que requiere la impresora. Así que para ello vamos a poneros primero una lista de lo que necesitáis. Tenéis papel y boli porque os voy a pasar la lista de la compra. Alcohol IPA para limpiar los diferentes componentes, grasa de litio para los ejes, agujas para desatascar las boquillas. Esas son cosas que también te puedes pensar en comprar porque eventualmente te va a hacer falta. O desde ya si quieres mantener un mantenimiento perfecto en la máquina. También tienes que tener cuidado de no aplicar cualquier producto directamente en la máquina. Por ejemplo, el WD-40 está absolutamente prohibido, ni os acerquéis a una impresora 3D con ello. También hay que evitar cosas como poner grasa en las correas, ya sea intencional o por accidente. Esto no aporta absolutamente nada. Es más, es que de hecho por culpa de esto se pueden producir saltos y acabar perjudicando la pieza que estás imprimiendo. Y tampoco hay que poner grasa en las partes adherentes de la máquina.
Por ejemplo, la cama de impresión. Cuando hacemos el mantenimiento hay que intentar hacerlo en frío, no justo después de imprimir algo, que os veo venir. Recuerda retirar todos los elementos sensibles o importantes, como la cama. También es guay si prevés que te va a hacer falta boquillas de repuesto, ya que las boquillas es la pieza que más se desgasta de toda la impresora, porque en cualquier momento que imprimas, esta va a estar todo el proceso funcionando y sufriendo y desgastándose. Así que, o el último punto antes de empezar el mantenimiento, cortar la alimentación de la impresora. Quitad el cable e incluso pulsad el botón de alimentación. Dejarlo encendido y volverlo a apagar, porque eso va a hacer que todo lo conservador o cualquier cosa que pueda mantener un poco de carga eléctrica lo suelte. Y ahí ya empezamos a trabajar de forma segura y sin calambres. Primer punto de la máquina, hacerlo con la máquina apagada, así como titular. El siguiente sería desempolvar la máquina y cualquier componente que se encuentre dentro de ella. Depende de la zona, te recomendaríamos un tipo de cepillo u otro. Por ejemplo, si vas a limpiar el Jotem, pues un cepillo con cerdas de latón sería lo más indicado. Pero si vas a cepillar el chasis, pues directamente un cepillo con cerdas más suaves es una opción más que correcta. Especialmente en el caso de las Core XI. Aquí no recomendamos utilizar aire comprimido ni nada por el estilo para remover este polvo porque el riesgo de acabar quemando uno de los componentes que esté dentro de la impresora es demasiado alto, así que simplemente con el cepillo vamos bien, no te estreses, no hay prisa. Después de esto, que es simplemente una primera pasada, puedes comprobar a ojo que no haya tornillos sueltos o algo fuera de lugar. Esto de hecho lo puedes hacer prácticamente a diario para tener más o menos claro que todo está en su sitio. Porque del uso y del propio movimiento no es raro que acaba por salirse de su sitio tornillos, tuercas o piezas directamente con el tiempo si no has prestado bastante atención. Si estáis limpiando una beta slinger, pues directamente es un sistema un poco más sólido, por lo que podéis mover componentes con más facilidad y con más tranquilidad para comprobar que toda la limpieza está siendo a fondo y al 100%. No tengáis miedo de mover el cabezal o la propia cama para llegar a esos huecos con los que nos llegáis. En el caso de tener una impresora que también tenga un láser, como es la Bambu Lab H2D, hay que comprobar que los diferentes carenados no tengan ni golpes, ni agujeros, ni marcas, porque estos al final son elementos de protección para el usuario. En conclusión, que le eches un ojo a la máquina de vez en cuando y que mires que todo esté correcto, igual que harías con tu coche cuando vas a cogerlo. Vale, ahora vamos a hablar de los diferentes engrases y lubricantes para los ejes. La metodología que hay que seguir para aplicarlos. Tomad nota que esto es importante. Hay que limpiar obligatoriamente con alcohol IPA. Y esto es importante porque este tipo de alcohol no va a dejar ningún tipo de residuo sobre los componentes de la máquina. Y sobre todo es que no va a atacar a los recubrimientos. Como ya hemos mencionado, el WD-40 o la acetona son alcoholes que si los utilizas, pues directamente puedes cargar componentes si les cae donde no debería. Así que tómate tu tiempo, coge un paño, échale algo de alcohol, retira los excesos de grasa que puedan quedar por la máquina por ahí y no tengas miedo a poner una o dos pasadas con el paño para tener claro que está todo limpio y va a funcionar bien. Esto va a hacer que limpies el eje y lo dejes preparado para lubricarlo. Después vamos a aplicar una capa muy fina de grasa simplemente poniéndola en el eje y moviendo la cama para esparcirlo. Muy suavemente, igual que pasase si estamos hablando del cabezal. Lo tienes que tocar con mucho cuidado, con mucho cariño, suavemente y ya se irá colocando la grasa ella sola por donde toca. Esta parte incluso lo puedes hacer con la propia pantalla de la máquina. Esto ya es más apropiado dentro de una Core XI, pero ¿qué pasa si estamos hablando de una Beta Slinger? ¿Cambia algo? Bueno, pues si la Beta Slinger tuviera raíles en los ejes, pues se puede aplicar este mismo modelo sin ningún tipo de problema. Y este tipo de estructuras para los ejes cada vez es más común en las Beta Slingers. Bastante fácil de que se repita este procedimiento en ambos tipos de impresoras. Asegurarte de que tienes un buen guiado va a impactar directamente en la calidad de tu impresión. Así que tienes que coger un poco ese sentido de la impresora 3D, el cómo debería moverse. Demasiado poco va a hacer que la impresora no se mueva bien y demasiado pues también va a acabar en otro tipo de problemas. Estamos hablando del equilibrio, de algo justo. Vale, ahora nos vamos a centrarnos por un momento en las correas. La utilidad de las correas es hacer de transmisores entre el motor y los diferentes elementos que se mueven en la impresora. Cuando están dañados o directamente no funcionan bien, podemos detectar problemas muy similares a cuando la impresora no está bien lubricada. Desplazamiento de capas, errores de impresión y malas calidades en general. Para evitarlo hay algunas pequeñas manipulaciones que podemos seguir. La tensión de una correa es más o menos como lo que hemos dicho antes y haciendo el paralelismo con una cuerda de guitarra. Ni muy fuerte ni muy floja. Si está muy tensa se puede romper muy fácilmente o crear directamente desplazamientos en la capa. Si está demasiado floja el movimiento no va a ser correcto. Y también puede generar desplazamientos o saltos de pasos directamente. El motor de la máquina podría incluso golpear partes de la impresora. Y esto es terrible para todo. El método más extendido para arreglar bien este asunto es mediante los hercios, aunque no es del todo sencillo.
Básicamente es una cuestión de sensaciones. Pero la verdad, el punto de todo esto sería una cuestión de sensaciones. Es simplemente lo que hemos dicho antes, encontrar el equilibrio, el punto justo. También recuerda comprobar el estado de los dientes de la correa. Es importante comprobar que los dientes no están redondeados, aplastados o demasiado deteriorados. Y os lo recuerdo, hay que prestar atención a esto porque es lo que transmite el movimiento. La diferencia entre las BT-Slinger y las Core XY en términos de correas es que en la Core XY ambas correas trabajan juntas todo el tiempo. En una BT-Slinger cada correa va un poco a su rollo, al menos no están tan sincronizadas o tan relativizadas entre ellas. Y en la Core XY hay un punto muy importante. Como estas dos correas básicamente están trabajando juntas, la tensión debe ser la misma para las dos. Si no, se generan desplazamientos, desbalanceos y vamos, todo el problema que os hemos dicho antes. Una vez que creas que has ajustado bien las correas, es importante hacer un pequeño test para comprobar que todo esté bien. Una pequeña impresión, 15 minutos, algo sencillito y compruebas que esté saliendo fino. Por ejemplo, un cubo. Si todos los ángulos están rectos y la superficie es lisa, lo tienes. Y si no, revisa qué es lo que está pasando. Palpa las correas, mira cómo ha sido el resultado, observa la máquina trabajar y ahí vas a tener más información para saber por dónde avanzar en el siguiente paso. Ahora nos toca hablar del eje Z. Es muy importante porque es el que se ocupa de la regularidad de las capas que hay en este eje. En una BT-Slinger básicamente el eje Z se gestiona con una varilla roscada que es la que hace que toda la cama suba al ritmo que avanza la impresión. No la cama, el eje Z en general. La cama se queda en su sitio, moviéndose en su eje Y. También hay algunos modelos en los que este movimiento se gestiona por un uso trapezoidal. En cuanto a su mantenimiento, es básicamente lo mismo que hemos mencionado para las Core XY. Lo único, así como nota, comprueba que el eje no esté bombeado ni esté de ninguna forma. Ya está. Si lo estuviera, tendrías que comprobar que esté funcionando todo correctamente, pero mejor empezar a pensar en una pieza de repuesto, porque que se empiece a bombear el eje hará que afecte al sistema por dentro y afectará a todo el funcionamiento de la impresora. El problema más fácil que pase es lo que hemos dicho antes, el lanzamiento de capas, pero es que hay otro problema con un nombre muy chulo que os voy a comentar, que es el Z-Bobble. El Z-Bobble es un desplazamiento entre capas que se mantiene progresivamente durante la impresión. Se empieza a generar a partir de determinado punto, que es donde el eje está doblado y es donde ya el sistema no empieza a funcionar como debería. Muchas máquinas que salen hoy en día tienen el sistema anti-bobble, con una especie de pieza que se mueve progresivamente. Cuanto más alto subimos, más desplazamiento podemos tener y esta pieza lo compensa. Pero si sois usuarios de máquinas antiguas, pues esto sigue siendo bueno de revisar de vez en cuando. Y siempre un buen truco para mirar que todo esté funcionando bien es subir el eje Z hasta el máximo y volver a bajarlo y observar con atención que todo esté funcionando como debería. Y también es bueno chequear el acoplador, porque es una pieza que está entre el motor y este eje, que es lo que hace de unión, y si esto falla, pues lo mismo, el resto es una cadena. A esta pieza hay que hacerle lo mismo, comprobar que no esté dañada, que no esté rota o que no esté desgastada. En algunas máquinas también hay que comprobar el sistema de sincronización con el eje Z. Y en cuanto a una Core, que sí, las verificaciones son exactamente las mismas. Verifica que el eje Z esté lo bastante bien engrasado y si no está, pues aplicas lo que hemos visto antes. Limpias y vuelves a engrasar, esparciendo esta grasa de forma manual con muchísimo cuidado y moviendo la cama para que se esparza bien entre todos sus recovecos. Con una Core XY es especialmente interesante porque la mayoría de estas ya vienen con el sistema de autonivelación y vamos a empezar todos los procesos de impresión con este paso. Así que es un eje que hay que tener especial atención. Es decir, que si una de las varillas que tiene que medir este movimiento del eje está doblada, eso va a hacer que la máquina nivele mal toda la cama y todo lo que es el sistema que viene después va a estar bastante mal. Es decir, que si en el proceso de autonivelación algo está saliendo mal, la impresora no lo sabe detectar, entonces va a estar nivelando mal la cama con los consecuentes fallos que tiene esto. Y que ahí hay una desgracia. Si fuera un fallo de engrase, pues la cama podría nivelarlo con otras maneras. Pero si el eje está torcido, esto ya no funciona tan fácilmente. La máquina no podrá hacer nada porque un problema de este tipo con el eje suele crear diferencias bastante grandes. Y la máquina no podrá compensarlo. Ahora vamos a hablar del mantenimiento del hotend y de la boquilla. Aquí estamos realmente en el corazón de lo que fabrica las cosas que queremos. En general, cuando empecéis a preguntaros si debéis cambiar la boquilla o no, es porque estáis empezando a ver muchos problemas en la calidad de vuestras impresiones. Al principio suele aparecer subextrusión. Esto también suele deberse a factores de calibración, temperatura, etc. Pero ahora estamos hablando realmente de mantenimiento. También pueden aparecer depósitos de plástico mucho más anchos de lo que debería o de lo que estás acostumbrado, tolerancias que ya no son correctas, etc. Pero también puede haber un punto en el que no se alcance la extrusión en absoluto. Aquí ya empezamos a entrar en problemas un poco más complicados de resolver, aunque con un buen mantenimiento se limita mucho este tipo de problemas. Lo primero que podemos hacer es limpiar la boquilla con un cepillo de latón. Es algo muy sencillo. Cepillamos, vamos con cuidado de no dañar ninguno de los cables que puede estar alrededor de la boquilla
lo que también se puede llamar la termistancia, un nombre chulísimo, o del cartucho calefactor que podemos encontrar también alrededor. Esto hace que removamos los desperdicios o acumulaciones de material que se han podido quedar ahí pues, por el uso. Sobre todo si hacéis multimaterial es más común que tengáis este tipo de residuos alrededor de la boquilla. Así prevenimos la suciedad y evitamos que el material que se queda en la boquilla acabe en la pieza que estamos imprimiendo en la siguiente tanda. Si la boquilla está obstruida o parcialmente obstruida, lo que podemos hacer es un cold pull para desatascarla. Esto nos permite desatascar de una vez y retirar todos los desperdicios que se hayan quedado atascados dentro de la boquilla. Es más, hace casi un año que hicimos un vídeo así en Instagram y sigáis esperando para cuando lo necesitéis. Os dejo también el enlace en la descripción. Ahora bien, en muchas máquinas actuales los hotends son cada vez más finos y delicados. Por eso al hacer esta técnica hay que tener mucho cuidado, porque se puede dañar la máquina. También hay que saber diferenciar una boquilla que está atascada y obstruida frente a una boquilla que está realmente gastada. Lo que hemos dicho antes, el depósito de material es mucho más ancho que de normal o encuentras muchos defectos con las rebabas, esto puede ser un problema de configuración. Pero si puedes arreglar la configuración y los problemas se siguen manteniendo de una forma igualmente marcada, ahí ya va a ser cosa de la boquilla. Cuando la boquilla se desgasta, normalmente el diámetro es más ancho y de ahí esos problemas. En ese caso ya no tenemos ni la misma cantidad de material ni la misma calidad de impresión. Por lo tanto, ya es momento de cambiar la boquilla. Vale, y si llegamos al punto en el que vais a cambiar la boquilla, punto importante y que es antiintuitivo para mí, es que tenéis que hacerlo con la boquilla caliente. Estamos trabajando con elementos muy finos, entonces si queremos hacerlo en frío es muy sencillo que las pillemos en su estado más frágil y por lo tanto que sea más fácil de romper. La rosca, el bloque calefactor, todo puede dañarse muy fácilmente en frío. Y entonces ya no estamos hablando del mismo tipo de sustitución. Por lo tanto, el cambio de boquilla se hace en caliente. No quiero fallos. Tanto si estáis en una Core XI como en una Betteslinger, y también en una máquina nueva, hay que verificar la estanqueidad de la máquina. Si dejáis una sobreoperación, el plástico puede encontrar ahí un recoveco y acabar filtrándose. Y esto puede crear muchos daños dentro del sistema de la impresora. Aunque realmente un blob puede aparecer de diferentes maneras, este problema se llama blob y puede ocasionarse de varias maneras diferentes. Pero en general siempre se origina dentro del cabezal de la máquina y puede dañar bastante el cabezal. De hecho, también tenemos un vídeo del año pasado arreglando eso, que estuve casi un mes para limpiarlo porque tuve que hacer varias tandas. Y porque no me esforcé mucho tampoco, en verdad. Gracias a Dios, esa impresora sobrevivió y no hubo que cambiarle ninguna pieza, aunque el ventilador hace más ruido del que debería, o al menos del que hacía antes. Para terminar esta parte también hay que verificar la pequeña funda de silicona, la que está en el bloque calefactor o en la boquilla. Esta funda lo que hace es estabilizar la temperatura, evitando que la impresora tenga grandes subidas durante la impresión, al igual que sus bajadas de temperatura. Y también evita que el plástico se vaya pegando a las diferentes zonas alrededor de la boquilla y se acumulen y tengamos este tipo de problemas que hemos mencionado antes. Por eso es muy importante prestar mucha atención a esta pequeña parte de silicona y no retirarla nunca. Oído. Para continuar dentro del sistema de extrusión, también tenemos el extrusor, que habrá que verificar con frecuencia para comprobar que no esté demasiado sucio y que los dientes estén en perfecto estado para arrastrar el filamento durante la impresión. Según la marca, es muy sencillo encontrar diferentes tutoriales oficiales sobre cómo toquetear esta pieza. Sobre todo cómo llegar a él, cómo tocarlo con seguridad, cómo desmontarlo correctamente y realizar el pequeño mantenimiento para que todo siga bien. Eso tiene mucha importancia porque unos dientes sucios suelen patinar sobre el filamento y no permitirá arrastrarlo correctamente, provocando subextrusión o ausencia de extrusión. También habrá que verificar los diferentes conectores neumáticos, que son los que permiten mantener el tubo PTFE en su sitio. Y ya que hablamos del tubo PTFE, pues también hay que revisarlo, porque aquí en este vídeo vamos a revisar todo. Asegúrate de que no esté agujereado, que no esté deformado, doblado, etc. Y que el guiado de esto también variará según estéis en Direct Drive o Bowden, que son diferentes sistemas de extrusión. El Direct Drive es cuando el sistema de extrusión está montado directamente en el cabezal. Bowden es cuando el sistema de extrusión está en otra parte de la máquina. Para acabar con el cabezal, para terminar con el cabezal de impresión, también tenemos que hablar sobre el sistema de refrigeración. Hay que saber distinguir entre dos sistemas de ventilación que hay dentro de un cabezal de extrusión. El ventilador heat break y el ventilador de modelo. El heat break es el que hace que el calor suba demasiado, porque esto además puede ocasionar atascos, porque el filamento se derrite más de lo que debe. Si este ventilador no gira o está muy sucio, el filamento no va a fluir como debe. Para evitar estos problemas, simplemente mira que este ventilador esté funcionando correctamente, que no esté sucio o que no tenga aspas rotas. En cuanto al segundo ventilador, el de modelo, lo mismo, hay que asegurarse de que no tenga demasiado polvo y funcione correctamente. Este ventilador permite enfriar el plástico a la salida de la boquilla. En filamentos que necesitan refrigeración como el PLA o el PTG, será muy importante, si no, aparecerán defectos durante la impresión. Ahora vamos a hablar de la parte de adherencia y calibración de la máquina.
que es el primer factor general y principal y máximo culpable y recompensa para los fallos que se ocasionan en la impresión 3D. Si hay falta de adherencia, la pieza se despega. No sé, increíble. También se pueden generar espagueti, que la boquilla se pega a la pieza y en general puede provocar un montón de defectos. Este es el primer problema en el que alguien que se introduce en la impresión 3D se tiene que enfrentar. Y en nuestras redes sociales tenemos un montón de vídeos hablando de cómo evitar estos problemas y pues un montón de consejos. Chavales, mirad las redes sociales, que les tenemos mucho cariño y le ponemos muchas ganas y trabajo. Pues bueno, punto importante, verifica que la cama esté siempre muy limpia. Para limpiarla hay varias soluciones. Hay gente que con agua y jabón les parece suficiente. Hay otros que utilizan el alcohol IPA para asegurarse de que no quede ningún microresto. Nos van bien las dos, simplemente mantener esta disciplina en el que no se queden desperdicios de una impresión a la otra. Si vas a utilizar una esponja, utilizar la parte más lisa, la amarilla normalmente, para no dejar marcada la cama de ninguna forma. Porque aunque parezca que es dura, es sensible, como mi corazón. También está la opción de usar jabón desengrasante para cualquier resto que se haya quedado acumulado de antes y no hayas visto. Y ya después de esto, cuando se haya secado, pues si le pasas un poquito de alcohol IPA, pues ya la dejas reluciente. Bueno, no tiene que brillar, tiene que estar bien, adherente. Así te aseguras de que esté totalmente limpia y perfecta para usar. Además, las camas PEI, que en general son la mayoría ahora mismo, esas superficies no soportan demasiado bien la grasa. Así que mantener este mantenimiento. Todos tenemos grasa naturalmente en los dedos y cuando toqueteas la cama para quitarla o ponerla después de las impresiones se pueden quedar restos. Solo para avisaros de que en cualquier momento podéis tener problemas porque se está manchando todo el tiempo. Pero si quieres asegurarte de que la adherencia va a ser máxima, puedes colocar laca o pegamento sobre la cama antes de imprimir. Hay algunas impresoras que te vienen con una barra de pegamento y otras que no, pero vamos, que cualquier tipo de pegamento escolar de barra que hemos usado todos, te vale. También hay que verificar que el soporte de la cama, es decir, lo que hace que la cama esté recta, pues esté funcionando correctamente y esté nivelado. Pero también están todos los sistemas de palpado y detección. En las máquinas antiguas normalmente tenemos sensores táctiles, como los BL Touch y similares. En este caso hay que prestar atención a que las varillas no estén dobladas, que los tornillos que mantienen los sensores estén en su sitio y que todo esté correcto. En máquinas más recientes simplemente tienes que mirar de que no haya polvo. Esto para evitar que el lector se vea obstruido cuando haga su lectura. Aunque sean sensores de presión, intentamos retirar la mayor cantidad de polvo como sea posible cuando hacemos el primer paso. Los sistemas de nivelación de lo que estamos hablando suelen estar presentes ya en casi cualquier máquina Core XY, pero las Bundeslinger también empiezan a tenerlo ya de fábrica. En cuanto a la calibración, las máquinas nuevas, sean Core XY o las Bundeslinger, se suele hacer de forma automática antes de empezar un proceso de impresión. Son opciones configurables, pero de vez en cuando hay que renovar esta configuración manualmente. La mayoría de las veces en la pantalla de la impresora tienes una opción de calibración, donde podéis realizar una pequeña nivelación automática, un input zapping o un montón de opciones más que tenéis. Eso también forma parte del mantenimiento que podemos repetir según el uso de la máquina y según donde esté colocada. Por ejemplo, si necesitáis tener la máquina en el suelo, en una mesa o en un soporte diferente al habitual, hay que renovar esta calibración automáticamente. A la que muevas la impresora, piensa que está descalibrada, pero al máximo, es un caos. Calibrarla siempre, a la mínima que la muevas, pero incluso si le giras, si la rotas, calíbrala, que no cuesta nada. Porque si no la configuráis, pero que la cambiáis de sitio, y además si la movéis y la cargáis, seguramente cosas como el input zapping no estén funcionando. La nivelación también puede variar un poco, aunque normalmente no tiene un gran impacto. Pero las calibraciones son muy importantes. Y en general las calibraciones se hacen una vez hemos verificado todos los puntos que hemos mencionado antes durante este vídeo, para asegurarnos de que la de la calibración es perfecta. Esto nos devuelve también a un punto ya abordado. El EGZ tiene una gran importancia en la calibración. Tanto en la Bundeslinger como en el Core XY, la calibración pasa por el EGZ, por lo que es muy importante respetar todos los puntos de mantenimiento previos. Hay algunas opciones más avanzadas de calibración, como son las P y D, en las que se aseguran la estabilidad de la temperatura durante la impresión, tanto en el JTEN como en la cama. Así que si cambiáis la cama o cambiáis la boquilla, pues también está muy recomendado echarle un ojo a estas opciones. Y también están todas las pequeñas calibraciones que nos dan otros laminadores como Orca Slicer. Dentro del laminador tenéis cosas como el Pressure Advance, la velocidad volumétrica máxima, etc. Todo esto lo encontráis en los vídeos que hemos hecho hablando de Orca Slicer, los tutoriales. Ya son 3 capítulos. Pero bueno, que la gran mayoría de impresoras que se hacen ahora, ellas hacen todo el proceso de calibración por ellas mismas y la mayoría de las opciones ya las tienen de forma automática. Para terminar, vamos a hablar un poco de la electrónica y de los planes de mantenimiento. La electrónica es la parte más importante de la máquina, es claramente el cerebro de todo esto. Verificar que la electrónica funciona bien, o sea, muy bien, es el mínimo aceptable, y que los ventiladores no tienen ningún problema en su funcionamiento, va a hacer lo que mantengamos la calidad de nuestras piezas, pero también la vida útil de nuestra máquina lo más extensa posible. Hay que verificar que todo este sistema no esté dañado, no esté obstruido y asegurarte de que toda la refrigeración está funcionando correctamente. En el caso de la Bundeslinger tienen muchos cables diferentes y específicos realmente, que van uno a un sitio y el otro al otro. Esto
al ser una máquina que tiene mucho movimiento, hace que se suelan desgastar con más facilidad. Así que también echarles un ojo. Verifica que los cables no estén pinzados, que no presenten ningún daño y que todo esto esté claro, que puedas tener una buena usabilidad en el futuro. Vaya cambio de color, vaya cambio de luz. Ayer se me quedó la cámara sin memoria, así que esto es un nuevo día. Pero lo más importante de este nuevo día es que os vamos a aplicar el planning para hacer el mantenimiento de la impresora. ¿Cómo lo he salvado, Vale, en cada impresión que hagáis vamos a intentar echar un vistazo a estos puntos. Si la cama está limpia, si la primera capa es correcta, si la boquilla está limpia. Todos estos puntos pequeños que hemos dicho que podemos más o menos vigilar a ojo y de pasada. Son las verificaciones cotidianas, básicamente. Cada 2 semanas intentamos hacer una limpieza un poquito más profunda. Y cuando digo esto me refiero a que limpiéis la boquilla. Sobre todo si la tenéis trabajando las 24 horas o si se usa de forma bastante recurrente. En este punto también hay que hacer un control visual de los tornillos, de las correas, de sus tensiones y toda esta parte dentro de la estructura que afecta al movimiento dentro del proceso. No os preocupéis, esto no lleva mucho tiempo, es bastante rápido. Después, más o menos cada mes, estaría muy guay si chequeáis la lubricación de las máquinas. Y cuando digo lubricación me refiero a los ejes, igual que la tensión de las correas. Pero ahora sí que sí, ya mirar que esté todo bien, más en profundidad, no a ojo. Y también chequear que el extrusor no esté sucio. Esto sí que un pelín más de tiempo, pero al final te aseguras de que todas las impresiones y todo lo que saques va a ser correcta. Además, todo esto, aunque en el momento sea un poco engorro, es lo que va a alargar la vida útil de tu máquina. No es obligatorio que lo hagáis cada mes. Si no utilizáis la máquina de diario, podéis hacer esto cada 3 meses, más o menos. Pero sí que es bueno no dejarlo pasar y chequear todos estos puntos. También cuando hagáis estas revisiones un poco más en profundidad, está guay que os volvéis a fijar en la varilla. También cuando hagáis estas revisiones un poco más en profundidad, está guay que os volvéis a fijar en la boquilla. Porque ya hemos dicho que es un elemento súper importante y que vale la pena revisar todo el rato. Una boquilla puede durar fácilmente entre 1000 a 2000 horas de uso. Por eso una pequeña revisión cada 3 meses es más que fácil. Súper interesante. Y si no tienes prisa o no quieres dedicar una sesión aposta para esto, también vale la pena revisar la electrónica. Comprobar que las placas no estén dañadas, que los cables estén en buen estado, que los ventiladores funcionen correctamente y que la máquina esté bien calibrada. Bueno, más allá de cuando hagáis las calibraciones, hay un punto muy importante que es que las hagáis bien. Pero bueno, más allá de con qué frecuencia hacéis los mantenimientos, hay una cosa súper importante que es que los hagáis bien. Además también porque cuantas más veces los hagáis, más sencillo va a ser. Y todo esto que hemos dicho que es que depende un poco de la sensación que tengáis, de que se os haga el ojo, cuantas más veces los hagáis, mejor vais a enfocar el siguiente mantenimiento. No es lo mismo una persona que ha hecho 50 mantenimientos, que ya va a saber cuál es la tensión de la correa, a cuando lo hagáis por primera vez, que lo toquéis. Igual sí, igual no estáis adaptando. Cada vez que lo hagáis, pensad que estáis invirtiendo tiempo y dinero en que la vida útil de vuestra impresora sea mucho más larga y que vuestras impresiones sean de la máxima calidad más tiempo. Además también que esto os va a dar un conocimiento sobre la impresora bastante profundo, por lo cual vais a ser unos creadores y unos makers más técnicos, lo cual siempre viene bien para conocer cómo funciona todo. Porque muchas de las solicitudes que tenemos cada día son de personas que utilizan su impresora 3D pero no tienen ni idea de lo que está pasando dentro. Por lo cual, a la hora de localizar fallos, problemas o simplemente saber lo que está pasando, se hace mucho más complicado. Que no nos quejamos, ojo, que estamos aquí para esto. Pero la satisfacción de conocer tu máquina y saber que no es una caja mágica, sino que es una herramienta que tú controlas, es muy diferente. Y ya para terminar, solo recordar que en Polyfa 3D somos expertos en fabricación digital. Así que si tienes cualquier duda sobre qué impresora elegir, cómo mejorar tu impresora, tus resultados o también con láseres y escáneres 3D, pues nos puedes escribir o nos puedes llamar a estos números y nosotros te recomendaremos la mejor opción para ti. Tienes 2 años de garantía con cada máquina, servicio postventa premium para tener cualquier información que necesites directamente y personalizada, y un equipo humano que está aquí para ayudarte en cualquier cosa. Así que, ¿qué más? Bueno, pues nada más. Yo soy José de Polyfa 3D, nos vemos.